Buenos días. Soy el doctor Sebastián Pérez Espinosa, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, y quería primeramente agradecer por esta invitación en las jornadas para que podamos contarles un poco cómo fue nuestra experiencia en el manejo de la pandemia. Para eso preparé un mini PowerPoint, el cual voy a compartir ahora. Muy bien, vamos a darle inicio a la presentación. Ahí estamos. Bueno, como les decía, para el manejo de la pandemia lo que tuvimos que hacer fue un plan estratégico, y esta planificación estratégica fue basada prácticamente en 5 pilares. El primero fue dividir en grupos de trabajo al personal médico y técnico del sector. De esta manera, al hacer grupos cerrados que se iban dividiendo por días y horarios, nos permitía que en caso de tener algún caso positivo en el servicio hubiera que aislar puntualmente a ese grupo y no a todo el servicio, y permitía garantizar la atención en la pandemia. Lo segundo fue, desde el punto de vista de edilicio, dividir al servicio en una zona limpia y una zona sucia. Llamamos zona sucia aquella que era para exclusivamente pacientes con caso sospechoso o confirmado de COVID. Entonces, lo que hicimos para eso fue tomar 2 salas de radiología, a las cuales le dimos un uso exclusivo para pacientes que tienen una procedencia de las UFU o de la sala de guardia como un caso sospechoso, y otras salas de radiología que eran para pacientes, por ejemplo, politraumas o pacientes que entraban por guardia, que de todas formas tomaban todas las medidas y el distanciamiento correspondiente, pero que no eran casos sospechosos de COVID. Difícil fue en el caso de tomografía, donde era una especie de zona mixta y teníamos que compartir, teniendo toda la precaución del caso, la tomografía para el paciente como caso sospechoso del que no lo era. El tercer punto fue redactar un protocolo de atención para poder interactuar con los demás servicios, optimizando incluso la reciente digitalización del servicio. Lo que hicimos fue un protocolo para poder entender cómo nos íbamos a manejar con este tipo de pacientes, en cuanto a que sabemos que cuando un paciente sospechoso entraba a la sala teníamos que tener a nuestro técnico preparado con su equipo de protección personal, al camillero que lo traía, había que preavisar a la gente de limpieza. La limpieza llevaba un tiempo, porque uno debería esperar 15 minutos para que baje la aerolización, que recién ahí entra el personal de limpieza y luego que limpie. Había que esperar otro tiempo para que se secara y recién ahí poder acceder a atender a otro paciente. Entonces, en ese contexto lo que hicimos fue organizarnos a partir de una información que fue propia y también para nuestros proveedores, para los médicos de la SUFU y de la guardia, en los cuales dábamos un teléfono y cuando ellos llamaban, se disparaba todo un protocolo que más adelante vamos a ver de cómo pedir al paciente, cuándo traerlo, cuándo llamar a limpieza y demás. Algo también muy importante fue la digitalización del servicio, que nos permitió optimizar la calidad de las imágenes y disminuir el riesgo de contagio. Esto, obviamente, con el apoyo de la dirección médica y de la gerencia, que apoyaron en diciembre de 2019 nuestro objetivo de digitalizar, fue una gran ventaja para la atención de la pandemia, debido a que nos permitió no tener que imprimir placa a estos pacientes con todo lo que eso implicaba. O sea, imprimir implica que el técnico le diera en mano, física, al paciente la imagen que probablemente la tocaba el camillero, el médico radiólogo, el médico de la UFU, y todo esto en realidad no solamente permitió optimizar los recursos, sino que cada médico en su sector podía acceder a las imágenes del paciente sin tener que estar comunicados entre ellos. Automáticamente, cuando se hacía una imagen, en tiempo real esto accedía a la sala de radiología y al mismo tiempo a las UFU y al mismo tiempo a las salas de internación. Nuestros médicos, que estaban abocados 100% a los informes de COVID, subían los reportes en tiempo real al PACS, que es la unidad de almacenamiento, y el médico de la UFU o de la guardia podía acceder a la imagen del paciente que había pedido con su informe correspondiente. E incluso si este paciente finalmente pasaba a la sala de internación, desde la sala de internación el mismo médico podía también acceder a la imagen y al reporte de ese paciente. El cuarto pilar fue redactar una guía para la indicación de imágenes en pacientes COVID, basados en la literatura de las sociedades científicas más reconocidas en la especialidad y adecuada a los recursos de nuestro hospital y en el consenso con los servicios de infectología y neumonología. O sea, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuándo vamos a pedir una placa? ¿Cuándo vamos a pedir una tomografía? ¿Y cuándo verdaderamente no tenemos indicación de nada? Pero esa información quisimos dársela a nosotros, a nuestros colegas proveedores, para que no pidieran un estudio en vano con todo lo que implicaba de consumo de equipo de protección personal, de limpieza y demás, como si también no dejara a ningún paciente sin el estudio que le correspondía. Y por eso, basado en la política pública implementada en nuestro país,
y en comparación como han trabajado las diferentes sociedades científicas según lo que se implementaba, buscamos un consenso en el cual participaron neumonólogos e infectólogos y redactamos la guía para ver cuándo pedir cada estudio. Por último, lo que hicimos fue realizar un trabajo de investigación, que brevemente lo voy a mencionar más adelante, con la gente de clínica médica, de manera tal de poder darles nosotros una respuesta de la evolución de sus pacientes en función de la imagen de ingreso. Entonces acá les muestro un diagrama de proceso de cómo nosotros nos fuimos manejando. El paciente era disparado a partir de la atención en guardia o de la UFU, y luego de un triage se identificaba como caso sospechoso. Ese caso sospechoso, si era estable y no tenía semiología respiratoria, entonces sin semiología respiratoria y sin comorbilidades no requería ningún tipo de imagen. Si el paciente era estable y tenía semiología respiratoria o alguna comorbilidad, se llamaba al técnico de rayos. El técnico de rayos automáticamente disparaba un preaviso a limpieza, un aviso a nuestro médico radiólogo para que hiciera el informe en cuanto estuviera el estudio adquirido, y por supuesto se colocaba su equipo de protección personal. Una vez que se hacía la placa, se daba aviso a la sala de limpieza para que entraran a limpiar, y al mismo tiempo el médico radiólogo evaluaba la radiografía. Si este era normal, el paciente se podía retirar y volver a la UFU o a la guardia. En caso de que el radiólogo viera que esta placa era patológica, era el mismo radiólogo el que llamaba al técnico de tomografía para pedirle que el paciente pasara a hacerse una tomografía computada. Y a partir de ahí se le daba el informe médico que se subía al PACS y se llamaba a la gente de limpieza. El otro caso era de un paciente que estuviera en mal estado general o presentara comorbilidades. En ese caso ya tenía indicación de tomografía computada. Lo mismo que el paciente que estando internado tuviera una discrepancia clínico-radiológica, si sospechara alguna complicación, hubiera que definir su pase a la sala de terapia intensiva. En ese caso, entonces, decíamos, llamaba a tomografía y el técnico radiólogo, de la misma manera, se colocaba el equipo de protección personal, daba el preaviso de limpieza y avisaba al médico radiólogo. Una vez realizada la tomografía, se hacía el informe médico y se subía automáticamente al PACS y se daba el aviso entonces a la gente de limpieza para que viniera a limpiar la sala. El trabajo de investigación fue un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo sobre la tomografía de ingreso en pacientes hospitalizados que tenían neumonía por COVID. Lo que tratamos de hacer fue desarrollar un score, de manera tal de poder tener un poco más de información de lo que daba meramente el informe radiológico, que le fuera un poco más útil al médico clínico cuando tenía pacientes que rápidamente evolucionaban mal y tenían que pasar a la sala de terapia intensiva. Este trabajo lo hicimos con la sala A2 de clínica médica, con el doctor Bonini y el doctor Fernández. Nosotros lo que hicimos fue basados en lo que habitualmente encontrábamos los radiólogos en la tomografía de ingreso de un paciente, donde uno espera encontrar infiltrados de tipo virus esmerilado en las primeras 48 horas, que van evolucionando en el tiempo a un incremento de las opacidades que en el intermedio hacen un estadio que se llama crazy paving, que es el engrosamiento de los septos más el compromiso alveolar, y que finalmente van a la consolidación recién después del 8º o 9º día. Veíamos en muchas tomografías de ingreso consolidaciones en pacientes con 48 horas de iniciados los síntomas. A partir de ahí decidimos entonces hacer un score en el cual valorábamos cada lóbulo pulmonar por separado y veíamos que si estaba normal el parénquima le poníamos 0, si encontramos virus esmerilado, que era el hallazgo esperable por la evolución, era 1 punto, crazy paving 2 puntos, consolidación 3 puntos. Al mismo tiempo, según el porcentaje que ocupaba dentro del lóbulo ese infiltrado, le poníamos 1 punto, 2, 3 o 4, dependiendo si era 25%, 25-50, 50-75 o más del 75%. De esa manera, como vemos en el ejemplo de aquí, puntuamos entonces lóbulo superior, medio inferior en el derecho, superior lígula inferior izquierdo y obteníamos un puntaje final. Al informe le agregábamos el puntaje. ¿Y qué fue lo que nos permitió esto? Bueno, poder hablar de una enfermedad leve con un score TC de 0 a 14, una enfermedad moderada de 15 a 21 y una enfermedad severa cuando el score era igual o mayor a 22 puntos. Sobre esto último, los pacientes con enfermedad severa por score TC tuvieron un alto valor predictivo positivo respecto a la necesidad de uso de oxígeno y alta sensibilidad para detección de requerimiento de máscara reservorio y evolución desfavorable que implicaba el pase a UTI o, en todo caso, también el óbito. Estos trabajos los hemos presentado en varias revistas científicas de especialidad internacionales que están actualmente en revisión, y bueno, es nuestra idea que pueda ser publicado, ya que para nosotros ha sido una herramienta muy importante. Nosotros lo implementamos a todo paciente con tomografía de ingreso que quedaba finalmente internado, y nos permitió entonces darle una herramienta más al médico clínico
con un score para que él supiera o pudiera predecir cómo iba a evolucionar su paciente, obviamente sumado a otros parámetros clínicos y de laboratorio. Así que bueno, muchas gracias entonces por la atención. Me despido entonces y bueno, cualquier duda que tengan al respecto, estoy a disposición para la consulta, ¿sí? Que tengan todos buenos días.